Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Licenciatura en Pedagogía, Fundamentos de la Didáctica, Psicogenético, Jean Piaget. Características generales de la teoría. La teoría psicogenética desarrollada por Jean Piaget nace de la necesidad que se presenta en este investigador, biólogo de formación, por dar respuestas a varias interrogantes de carácter epistemológico relacionadas con el origen del conocimiento, mismas que no se enmarcan únicamente en descubrir cómo es posible este, sino que va más allá, tratando de dar respuestas a cuestiones sobre su evolución. Con sus estudios posteriores en psicogenética, plantea la epistemología genética como una disciplina que se refiere a los procesos de cambio de los estados de menor conocimiento a los de conocimiento avanzado. El paradigma psicogenético, también denominado psicogenético constructivista, es esencialmente epistemológico, ya que estudia cómo se da el conocimiento, lo que ha llevado a realizar investigaciones sobre el aprendizaje constructivo de los contenidos. Su objeto de estudio es el proceso de estructuración del pensamiento y del conocimiento humano. Concibe la inteligencia como un estado de equilibrio hacia el cual tienden las adaptaciones y acomodaciones sucesivas, íntimamente relacionadas con el nivel de maduración biológica, alcanzado por un niño desde su nacimiento hasta la adolescencia. El paradigma cognitivo se define como un conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativos al funcionamiento de la mente en general y de la adquisición de conocimientos en particular. Se enmarca dentro del racionalismo teniendo en cuenta la razón como la fuente de todo el conocimiento. Los fundamentos epistemológicos del paradigma psicogenético son constructivistas, interaccionistas y relativistas. Piaget basa su fundamentación en tres estadios que se presentan en el desarrollo cognitivo. A. Sensorio-motor, desde el nacimiento hasta aproximadamente 1 año y medio a 2. En este estadio, el niño usa sus sentidos que están en pleno desarrollo y las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y más adelante en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. El paso evolutivo de un estadio a otro está regulado por una fase de equilibrio que considera la etapa precedente como preparatoria para la siguiente. Este estadio preoperatorio es el segundo de los 4 estadios. Sigue al estadio sensorio-motor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 años. Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa anterior, dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizables, como operaciones por su vaguedad, inadecuación y o falta de reversibilidad. Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la centración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la reversibilidad. B. Inteligencia representativa o conceptual. De 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones, se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase o estadio ya no solo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones atinadas. Alrededor de los 6-7 años, el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas, longitudinales y volúmenes líquidos. Aquí, por conservación, se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque se varíe su forma. Antes, en el estado preoperatorio, por ejemplo, el niño ha estado convencido de que la cantidad de 1 litro de agua contenido en una botella alta y larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado en una botella baja y ancha. Y aquí existe un contacto con la teoría de la Gestalt. En cambio, un niño que ha accedido al estadio de las operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la misma. Por ejemplo, 1 litro de agua en recipientes de muy diversas formas. Alrededor de los 7 a 8 años, el niño desarrolla la capacidad de conservar los materiales. Por ejemplo, tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolitas. El niño ya es consciente de que está reuniendo todas las bolitas de la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. A la capacidad recién mencionada se le llama reversibilidad. Alrededor de los 9 a 10 años, el niño ha accedido al último paso en la noción de conservación.
La conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a cuadros de papel, se puede dar que reúnen la misma superficie, aunque estén estos cuadrados amontonados o aunque estén dispersos. Y por último, el C de operaciones formales, desde los 2 en adelante hasta toda la vida adulta. El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Si un adulto sensato le dice, no te burles de X porque es gordo, ¿qué dirías si te sucediera a ti? La respuesta del sujeto en el estadio de solo operaciones concretas sería, yo no estoy gordo. Es desde los 2 en adelante cuando el cerebro humano está potencialmente capacitado para formular pensamientos reales, abstractos o un pensamiento de tipo hipotético deductivo. Los mecanismos que Piaget considera como básicos para el desarrollo son la maduración, la experiencia con los objetos y la experiencia con las personas. A estos, el investigador le suma un cuarto factor endógeno, que es la equilibración, relacionado con la autorregulación que alcanza el sujeto como reacción a perturbaciones exteriores. De esta manera se prioriza el interaccionismo entre sujeto y objeto, modulado por factores internos de equilibración. Conceptos importantes. Métodos activos. Estos métodos, como los de Montessori y Freinet en la propuesta de la escuela activa, están basados en el papel activo del alumno y permiten al profesor tener claridad en cuanto a la utilización de estos recursos, técnicas o enfoques pedagógicos, rechazando las ideas de la escuela tradicionalista. Transposición didáctica. Se da relevancia al conocimiento que es llevado al aula, es decir, el docente debe saber cómo transmitir el conocimiento de manera que pueda ser comprendido. En esta configuración interviene el saber a enseñar, contenidos escolares que se pretende que los alumnos adquieran y el saber enseñado, lo que los alumnos adquieren resultado de saber enseñar. Y el aprendizaje, que para Piaget el aprendizaje es el proceso mediante el cual el sujeto construye su propia definición de los objetos que percibe al interactuar con el mundo que lo rodea, a través de varios procesos mentales, cognitivos, a la luz de conocimientos previos que se consolidan en las etapas de asimilación, acomodación y equilibrio, que le ayudan a promocionarle significado. Relación con el ámbito educativo. La teoría piagetiana explica el desarrollo cognitivo del niño haciendo énfasis en la formación de sus estructuras mentales. Propone la comprensión de la formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y el funcionamiento en el alumno, así como la interpretación genética que parte del análisis del desarrollo. La enseñanza se debe centrar en la actividad espontánea del aprendiz y la enseñanza indirecta, así como el desarrollo de sus capacidades. El aprendizaje se deberá de ajustar a las capacidades cognitivas alcanzadas durante el desarrollo. El docente es un mediador que facilita en el alumno la construcción del aprendizaje, así como un promotor de desarrollo y de la autonomía de los alumnos. El alumno es visto como un constructor activo de su propio conocimiento, el reconstructor de los distintos conocimientos. El alumno debe ser alentado a descubrir los sucesos de tipo físico, a construir o reconstruir los de naturaleza lógico-matemática. En el caso de los conocimientos sociales de tipo convencional, aprenderlos y respecto de los conocimientos de tipo social no convencional, a apropiárselos o reconstruirlos por sus propios medios. Estrategias de enseñanza. Se consideran importantes y necesarias para las actividades de enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones o reconstrucciones que los alumnos realizan sobre los contenidos escolares. Y a partir de los distintos contenidos escolares deberán plantearse en la enseñanza situaciones problemáticas que demanden y favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo de dichos contenidos. Estos deben promoverse las situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista en torno a los problemas y situaciones desafiantes planteados. Y la enseñanza, que se debe orientar a los procesos de reconstrucción que realizan los alumnos sobre los contenidos escolares. La evaluación se centra en el estudio de los procesos cognitivos y escolares en la utilización del método crítico clínico. Propuso el desarrollo cognitivo y los objetivos de educación escolar. Propuso las metas de educación escolar, donde se deben contribuir a que los alumnos progresen a través de los sucesivos estadios o niveles que constituyen el desarrollo. Contribuye con el nivel de desarrollo y la capacidad de aprendizaje, donde se realiza la selección y la secuenciación de los contenidos de enseñanza con base en las competencias cognitivas necesarias de los estudiantes para su asimilación, considerando edades medias de alcance de dichas competencias.
y explica el funcionamiento cognitivo y la metodología de la enseñanza, donde el aprendizaje escolar no constituye un proceso pasivo de asimilación, sino activo de elaboración de conocimientos por parte del alumno. Se considera los errores de comprensión como peldaños necesarios para este proceso. La interpretación constructivista en sentido estricto resalta los procesos individuales y endógenos de construcción de conocimiento. La interpretación del desajuste óptimo recalca que el contenido debe ser ubicado en una zona en la que el nivel de dificultad de asimilación de nuevos conocimientos provoque un desequilibrio justo que el alumno pueda manejar. Es decir, estos contenidos no deberán ser demasiado complejos para asimilarlos o demasiado fáciles para provocar nuevos conocimientos.